Buscador y buscadora de la verdad, te da la bienvenida y te saluda con mucho gusto CCT, la Central de Coincidencias de la Tierra. Lo que se abordará el día de hoy en Códigos del Multiverso es fascinante. Vamos a descubrir un artefacto que ha desconcertado a arqueólogos, científicos y buscadores de la verdad en todo el mundo. Un artefacto antiguo que parece desafiar todo lo que creemos saber sobre nuestras civilizaciones pasadas y el conocimiento que poseían. Se trata de una pieza impresionante tallada en una roca tan dura que apenas puede ser rayada por herramientas modernas y además parece revelar imágenes que podrían pertenecer a un manual de biología avanzado. ¿Cómo es entonces posible que miles de años antes de la ciencia moderna, una civilización antigua haya podido representar con tanta precisión el desarrollo biológico de la vida? ¿Y cómo es posible que lo hayan hecho en una piedra tan dura, siendo que en teoría en ese tiempo no se contaban con herramientas capaces para hacer eso? ¿Es acaso esta pieza una prueba de un conocimiento perdido o incluso de algo más allá de nuestro entendimiento? Quizás estamos ante la evidencia de una conexión olvidada con los misterios de la vida, o tal vez una pista que nos invita a reconsiderar la historia tal y como la conocemos. Lo que está por presentarte el equipo de Códigos del Multiverso no solo desafía las nociones convencionales de la ciencia, sino que nos invita a abrir nuestra mente a nuevas posibilidades. Hoy, en este viaje, te llevaremos más allá de los límites del tiempo, hacia un descubrimiento que conecta el pasado remoto con el futuro del conocimiento humano. ¿Qué secretos esconde este misterioso artefacto? ¿Y qué revelaciones podría ofrecerte si decides mirar más allá de lo visible? Tú eres parte esencial de esta exploración. El misterio nos llama y la respuesta podría estar en tus manos. Prepárate para continuar expandiendo tu conciencia. Iniciamos. Hola a todos, bienvenidos a Códigos del Multiverso y hoy les tenemos un programa sumamente interesante, Chimenguenchón, bueno. que trata de un artefacto muy enigmático conocido como el disco genético de Colombia. Y este disco es muy interesante porque... Saludos a Colombia. Saludos a Colombia. Saludos. Entonces este artefacto es muy interesante porque supuestamente es un artefacto muy antiguo que podría tener hasta unos 6,000 años de antigüedad. Hay quienes dicen que tiene esa edad. Y es un disco también interesante porque está hecho de un material que se llama... Lidita, que es una piedra muy dura, es conocida por ser una piedra sumamente dura. O sílex, ¿no? O sílex, o es un tipo de sílex, ¿no? Y esa piedra, nada más para que se den una idea, actualmente se puede utilizar como un abrasivo, o por ejemplo es muy utilizado para, la llaman piedra de Arkansas, creo, para afilar los cuchillos y demás, ¿no? Entonces es un material muy duro. Entonces lo interesante de este disco, que es un disco como de 27 centímetros, que debe ser como el tamaño de una regla, pesa como 2 kilos, o sea es bastante pesado para su tamaño, pero lo interesante es que tiene unos grabados muy llamativos en una piedra que es es sumamente dura. Entonces tiene estos grabados que similan o así, sí, muestran como el símil. Es el símil. Tiene símbolos que muestran o proyectan procesos del desarrollo humano. Entonces eso es un gran misterio porque en teoría hace 6,000 años, de acuerdo a lo que nos cuenta la arqueología tradicional o antropología oficial, pues en ese entonces la humanidad no tenía nada de avance como para entender los procesos humanos y menos como para tener herramientas que pudieran labrar una piedra tan dura, ¿no? Así es. Pues bueno, agárrense. Agárrenselo. Aquí es donde empieza la carnita de este tema, que es que los grandes estudiosos de este artefacto, de este disco, aseguran que la información que contiene es un código genético, un código del ADN. E incluso se muestran ahí diferentes figuras parecidas a espermatozoides, óvulos, embriones, y también del otro lado del disco hay figuras de animales y lo que parece ser una especie de proceso, una especie como si fuera un proceso de gestación
o como si fuera también la forma en cómo se desarrolla un set, desde el momento en el que es concebido. El feto, ¿no? Desde el feto. Así es, desde el momento en el que se concibe hasta sus diferentes etapas del crecimiento. Y esto es algo muy interesante también porque a través de ese estudio se plantea que ya desde entonces había influencias de una cultura altamente avanzada, una civilización avanzada que dejó estos conocimientos que ciertos individuos se encargaron de registrar. Es como una especie de registro. Y también lo utilizaban con fines didácticos, como para enseñarles a las personas, o se cree que se utilizaba con fines didácticos como registros y para mostrar este proceso, ¿no?, de la evolución. Sí, está muy interesante, pero hay algo que creo que es clave y que se empieza a abrir un poquito en la arqueología y sobre todo en la semiología, que es que este artefacto se dice que fue elaborado por los Muiscas, que es una cultura que existió o que sigue existiendo más bien en Colombia y que siempre se ha visto como simplemente siempre lo han manejado, ¿no? Como algo, seres o personas como todos que estaban los indígenas del mundo, ajá, ¿no? Ajá. Indígenas que no podían tener una capacidad de desarrollar algo como este disco. Entonces por eso muchas personas piensan que puede ser una falsificación. ¿Por qué? Porque todavía seguimos en esta idea de observar a esas culturas indígenas como seres inferiores. El primer paso para identificar, y creo que esto es muy importante y lo hemos estado hablando en algunos otros temas, es identificar o creer que estos indígenas tenían capacidades que ahora no las vemos, ¿no? Como esta capacidad que bien platicaba Master Richard, que es la capacidad de conocer cómo es el desarrollo de un feto, ¿no? Cómo es el proceso de fecundación. Y que nosotros, como cultura avanzada y civilizada, tardamos muchísimo tiempo en conocerlo, porque para esto se necesitan microscopios actualmente para ver todo el proceso. Entonces, ¿cómo es una cultura que se dice que fue hace 6,000 años, que no ahí vamos a encontrar personas como Mariana Rodríguez o incluso como Ruth Rodríguez Sotomayor, que van a decir que la cultura Muisca es mucho más antigua de estos 6,000 años que quieren manejar? Sería muchísimo más antigua, pero bueno, basándonos en esto que fueran 6,000 años, de todos modos, aunque manejáramos estos 6,000 años, es muy difícil que con la tecnología que supuestamente tenían, hubieran desarrollado este disco tan avanzado. Y no se olviden del dato importante, está hecho en una piedra llamada lidita, que es casi tan dura como el diamante. Entonces, ¿cómo con las herramientas que supuestamente nosotros hemos dicho que tenían, pudieron hacerlo y elaborarlo, ¿no? Además es chidita. Es chidita. Es chidita. ¿Usted qué opina? Sí. Yo sigo. Sí. Fíjate, este dato que comentaste, Masterland, me parece muy interesante y creo que hay que hacer hincapié, que vean, en eso, ¿no? Y es que estamos nosotros tratando de interpretar este disco desde nuestro paradigma. Y esto me recuerda a lo que sucedió con el famoso solario, ¿no? O el del calendario, bueno, que llaman el calendario azteca, ¿no? Y es que cuando apenas salió, ¿no? Cuando lo vieron en la época, ¿qué será? Como del 1700 por ahí, hubo por ahí un científico, un matemático que dijo, eso que están viendo es un calendario. Y todos lo tiraron de a loco, de idiota, y de hecho perdió su carrera y su prestigio por haber propuesto que era un calendario, ¿no? Porque ellos decían, no, es una piedra de sacrificios donde matan gente y no tiene nada de ciencia, ¿no? Y años después, ¿no? Siglos después, ahora dicen, no, es un sistema muy avanzado de calendario. Tiene también las posiciones de Venus y su rotación. También está obviamente la Tierra. Marca también las eras, un montón de cosas, ¿no? Entonces, de la misma manera, yo creo que cuando se ven este tipo de objetos que son OPARTs o objetos fuera de tiempo, cuando se ve este famoso disco genético de Colombia, pues sucede este choque de paradigmas, ¿no? Algunos van a decir, no, pues son unas figuras ahí todas chistosas, ¿verdad, Master Naja? Que las hizo ahí un niño de 5 años. Niño de 5 años, sí. O otros pueden decir, desde su paradigma, esto es algo hipercomplejo y está hablando de algo más profundo. Lo que yo quería decir es que
para algunos investigadores también, no nada más está hablando de un proceso genético, sino de un mapa espiritual, dicen, que es como la unificación del ADN con un propósito espiritual de la humanidad. Imagínense nada más, ¿no? Y me parece interesante cómo coincide pues ese grabado con otros pueblos como los maori y con precisamente los que nombraste, los Muiscas y con... La isla de Pascua también, ¿no? Sí. ¿Cómo? No tiene que ver con ¿Los Rapa Nui? Los Pues sí. Sí, sí. Los Moai. Los Moai. Los Moai. Los Moai. Los Moai. Y un montón, o sea, hay muchas coincidencias, como lo que hablábamos hace rato, que es las coincidencias entre los estilos de arte, el chino y el maya, ¿no? También que son como, ¿qué onda? Está muy raro esto, y Como olmeca, ¿no? O como ese que pues no se va a ver ahí, pero ahí está, ¿no? Acérquelo para que se Ahí les vea. va ahí. unos de- ahí les va unos de- Es parecido al disco genético de, no, pero péguelo a la Péguelo cámara, bien. pues no, o sea, dice, no puedo ver Así se ve el pantallas. disco. Así se ve el disco. Ok, ahí está. Pero es muy parecido, ¿no? Al disco genético de Colombia. Entonces está, muchas gracias, Edecán, muchas gracias. Bueno, ahora usted qué quiere decir, mi masternaje, porque ya... A mí me parece súper interesantísima este hallazgo, también por las razones que han dicho, pero porque nos muestra lo que venían diciendo, nos rompe paradigmas. Generalmente pensamos o que tuvieron que ser las personas que estaban ahí y que de alguna manera mágica, sin explicar, hicieron las cosas, ¿no? Como en Egipto, vamos a poner, o si no tienen que ser extraterrestres. Aquí lo que me encanta de este ejercicio que hicimos en Códigos es que nos abre un paradigma, una tercera posibilidad, y pueden haber muchas, de cómo ver las cosas, de perspectivas diferentes de cómo estudiarlas. Y esta me gusta mucho porque es ser conscientes que hemos sido desinformados gran parte de la historia. O podría ser. Bueno, podría ser. Yo digo que seguro, pero bueno, podría ser. Entonces, cuando estudiamos esto, siempre hay que tener como una conciencia de cuestionarnos las cosas, ¿no? Lo que yo aprendí aquí en Códigos. Porque si no, nos vamos con la primera que nos digan. Y de hecho, nos han vendido mucho que estamos súper avanzados, pero tan avanzados que ya no tenemos curiosidad ni investigamos, ¿no? Coincido. El hater, el que iba a decir que no, hombre, está bien chafa la teoría del disco, Ajá. ahora es el más defensor. Ahora es el más defensor. es Bueno, o sea, a ver. el que dijo, no, que no tiene nada que Se me olvidó. Oye, Hombre, es lo máximo. Se me que he fue. descubierto. No, Pero- ya me di cuenta que es una revelación. Bueno. de mi vida. Es el Resumido, original es que a mí retractor. me tocó esa parte, es que de alguna manera se ha cuestionado en diferentes ángulos, tratando de desprestigiarlo, este hallazgo, ¿no? Entonces, bueno, pues no lo podemos comprobar, pero eso tampoco lo podemos tirar a la basura, ¿no? Pero ¿por qué? Aquí el problema. El problema es que en todos estos objetos, cuando tienen que ver con estas cuestiones arqueológicas, si tú sacas el objeto precisamente de algún lugar y tú lo presentas como, miren, me encontré este objeto mágico, superpoderoso y extraño, los arqueólogos te van a decir, ¿de dónde lo sacaste? No, que me lo vendió no sé quién. Ok, pero él ¿de dónde lo sacó? Porque digamos que en el paradigma arqueológico o en la ciencia de la arqueología es importante saber en dónde estaba su ubicación y qué tierra lo cubría, o sea, todo lo que es el ambiente en donde lo encontraron. Otro problema es que la piedra realmente, recordamos el nombre de Jaime, ¿cómo se llama? Gutiérrez Lega. Jaime, hay saludos al Buen Jaime, al sí, buen señor arquitecto, Gutiérrez Lega. no, diseñador. Diseñador industrial. Diseñador industrial. industrial. Él tiene este gusto por comprar estos objetos, ¿no? A cuaqueros les llaman, o Sí, guaqueros, y compra estos tipos de objetos. El disco realmente surge en el año 2001, ¿no? Es cuando él lo presenta o se lo dan. Y aparte tiene otros objetos como unos cuchillos y otras cosas, ¿no? Sí. También de materiales como el sílex, Ajá. que están interesantes. Pero al ser en el 2001 y al no tener una ubicación exacta de dónde sacaron el disco, pues desde un punto de vista muy riguroso y científico, es como, pues, para nosotros no tiene validez el disco ni nos importa Y Y siempre reverendo, aplican ¿no? esa. Y el hecho de que él sea un diseñador, le afecta más, ¿no? podría decirse que él también pudo haberlo Sí. hecho en Tú el lo 2001. hiciste, Tú tú lo lo hiciste, hiciste, no amigo. te Pero hagas. Lo sacaste en una impresora. Pero ahí te va, Sí. también Tu hijo lo hizo dejas los ahí diseños. y vienen, o sea, y te dice el gobierno que es del gobierno y con permiso la Esa investigación. esa es otra, claro. Que normalmente no pasa, ¿no? Acá en... No. Casi no. No, acá en México, por ejemplo, tenemos el tema de Ojuelos, y hay así Y muchas muchos otros más. sitios Sí. donde el gobierno prefiere decir, no sé ni de qué me estás hablando, no reconozco nada". Es que esa de seguro Master Ave no se la sabe. Pero hay unas anécdotas, Master Ave, una así rápida, que cuenten. ya alguna vez platicamos, pero para que contarles el chisme otra vez. ¿Quién sabe si sea cierto, va? Ahora sí que es como chismes, ¿no? Pero para que se den una idea,
alguna vez estudié en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. No, Y entonces cuando estaba ahí estudiando, había ahí alguien que contaba historias muy locochonas, y una historia fue que me contaron, es que allí en Cuicuilco habían encontrado un montón de estatuitas de barro y demás, pero que venía toda una familia real y demás que estaban ahí representadas. El problema es que conforme va la línea histórica oficial, no podía haber tenido Cuicuilco ese tipo de... no encajaba. Entonces lo que hicieron fue que las ocultaron y se supone que se las quedó Slim. Pero entonces, es un chisme. saludos a Saludos a Slim. ¿Quién es Slim? Slim es una marca, Slim Fast. Sí, que te hace muy delgado. Pero el chiste aquí es que sí existe esto y es a nivel mundial, que cualquier cosa que no puede ser explicada en base a lo que se conoce en la arqueología y en la antropología, la orden es ocultarlo hasta que puedas explicarlo. Claro. Entonces, ¿cuántas cosas están ocultas porque no Uy, un pueden montón. explicarlas? Es una ¿no? injusticia. Muchísimas cosas. O cambia la narrativa, la historia que están contando para que nos mantengamos sobre una línea, ¿no? Exacto. O la dejan en ascuas, ¿no? O la- Entre tanto. Claro. Exacto. Sí, y además el tamaño, digo, por platicarles, el disco mide 30 centímetros, que sería como el tamaño de una regla normalita. Pues dicen es pequeño y puede que por eso también se falsifique. Sí. Pero vamos a platicar en el siguiente programa, que no se lo pierdan, acerca de la piedra de Inga, Inga. Inga. que es así, Inga. Acento en la A. que es así, es muy grande y que Esdrújula. entonces ahí nos preguntamos, entonces, ¿cómo le hicieron con esa otra? Claro. Porque esta podría ser, como lo dijimos, porque es un diseñador industrial, que a lo mejor se le ocurre hacerla. Que algo que no podemos olvidar, que creo que también es muy importante que decir, es que Mariana Escribano ha hecho libros acerca de la cultura y muchos otros escritores, ¿no? Porque También, incluso saludos. es curioso cómo cuando fue la conquista de la mal llamada conquista de América, pues vinieron muchos sacerdotes, muchas órdenes Bien buena onda de todos. la iglesia a investigar acerca de las culturas, ¿no? Y obviamente sí escribieron libros, sí conocieron e incluso hicieron libros sobre la cultura miusca, pero pues parecían como inexplicables y no le tomaron mucho en cuenta, y al final muchos de esos libros fueron quemados, ya sabemos toda la historia oficial, pero en la lengua que hablan estas personas, La tradición oral. en la tradición oral y en algunos simbolismos se guarda esta tradición. Entonces, no se puede negar que los símbolos que están dentro de esta piedra, independientemente de si es hecha por este diseñador o no, o si realmente sí tiene toda la antigüedad o el que que se dice, la vendió. o el que se la vendió, más bien, Sí, o el que se la vendió, Sí, sí. sí tienen todas estas características de esta cultura ancestral, y no puede negarse de que existió una cultura que tiene todo un conocimiento que aún no se le ha dado la importancia que debería de dársele, Ujú. ¿no? Sí. Y cuando se le dé esa importancia nos vamos a dar cuenta Que es que importante. es importante, que además de todo esto estamos olvidando de todo ese conocimiento que ya se tenía desde tiempos antiguos. Y que nos da identidad, sobre todo. Coincido. Así es. Sí, Pues ¿no? bueno. ¿Algo Gracias, que quiera agregar, mi gracias. querido Más tarde? No, que también lo interesante que es con esta pieza que tiene aquí en la mesa, ¿esta de dónde vino? Ese es de Hongshan, Mongolia interna. Entonces la gran diferencia de distancias, de tiempos, de culturas Y su parecido, ¿no? y su Ujú. parecido es impresionante. No estamos diciendo que es idéntico, pero la verdad es que si Gracias. analizan las formas y demás es muy similar, ¿no? Y El no tipo solo de grabado. el grabado, todo, la técnica inclusive. Pero fíjate que me la vendió un cuaquero en Colombia. No, sí, no. Pero sí está loco cómo coincide, ¿no? cómo Está coinciden. interesante, sí. Exacto. Sí. Muy Ya, bien. Master Magia ya se nos fue. No. Se quedó así de... Me va. Se fue, güey. Bueno, yo les estaba diciendo que muchas gracias por ver este episodio de Códigos del Multiverso, por Thank estar you. aquí. Dejen su like si les gustan estos temas, sus comentarios. También si no les gusta, pónganle ahí no También, me gusta. también. Sí, no, también. Igual también los pueden compartir ahí con sus amigos, con sus familiares y con ustedes quieran. Y Sí, sí. recuerden sí, que sí el es. jueves, el jueves de esta semana, tenemos la continuación de este programa que vamos a hablar a lo mejor de otro descubrimiento, pero está relacionado. La piedra de Piedra Inga. de La Inga. piedra de Inga. Inga. De En todo hay Brasil. conexión. Inga. ¿Eh? Todo- En todo hay En todo hay conexión. Estamos Exacto. conectados. Bueno, pues cuídense mucho. Nos estamos viendo.